Ya que hace unos años en una ciudad se fue la luz. Hubo un apagón y quedó todo oscuro. No se veía absolutamente nada. Las casas de los famosos, las casas de las personas de la clase media, las casas de las personas o las familias de clase baja, todas las casas, todo estaba apagado. No se podía ver absolutamente nada. Entonces, ¿qué hicieron? Prendieron velas, cogieron una lámpara para ellos poder ver el ambiente en el que se encontraban cada uno de ellos. Ustedes son esa vela en medio de la oscuridad. Si en este momento se nos fuera la luz y quedábamos a oscuras, imagínense, ¿qué sería lo primero que nosotros haríamos? Coger el celular. ¿Para qué? Para prender la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos luz en medio de la oscuridad. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor. Hoy te pido, mi Dios, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, quede sellada en cada uno de nosotros. Permite, Padre bendito, que la palabra que tú tienes para el pueblo de hoy sea dada, entendida, aceptada y vivida. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Quiero llevarlos al libro de Mateo, el capítulo 5, versículos 14 al 16. La palabra dice así, Mateo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, yo he leído este versículo varias veces y yo me imaginaba un almud como un cajón. Debe ser, ¿no? Por lógica, porque tiene que ser algo que se ponga debajo o que tape la vela. Pero me puse a investigar y eso que ven ahí es un almud. Esa foto que les acabaron de mostrar. Y con eso era una forma de hacer una medida. Se medía la harina, el trigo, los granos, que de pronto hasta podrían llenarla de aceite. Era lo que se usaba para medir. Eso era lo que era un almud. Por si de pronto uno tiene como una duda, ¿no? La Biblia se hizo para ser escudriñada. Y a veces cometemos el error de que leemos una palabra que no entendemos y seguimos derecho. Bueno, vamos a lo importante, pero cada palabra dentro de la Biblia es clave, tiene un significado. Y yo creo que la responsabilidad de nosotros es averiguar, indagar, escudriñar las escrituras. Vivimos en un mundo difícil, duro, sin esperanza, de guerras de poder, de violencia, envidias, tantas cosas, pecado, oscuridad, un mundo caído, tantas cosas que oprimen a la humanidad. Pero lo importante es lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Él no nos dijo, ¿ustedes quieren ser la luz? No, Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Aquí tengo un elemento que si ustedes lo miran, dirán, ¿quién sabe qué será? Es una lámpara, es una luz. Si la escondo, ya no hay luz. La abro y hay luz. Eso somos nosotros. Esa luz en medio de cada uno de la gente que nos rodea. El apóstol nos hablaba la semana pasada o hace 2 domingos acerca del reino. Y decía que no puede haber un reino si no hay un rey. Y no puede haber un rey si no hay un reino. Y nosotros tenemos al rey en nosotros, a Cristo Jesús. Y si Jesús es la luz del mundo y está en nosotros, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reflejar su luz a través de nuestros actos, nuestras obras, nuestra manera de vivir, lo que hacemos, lo que decimos. Eso somos cada uno de nosotros.
Aquí hay dos preguntas que me gustaría que nosotros, o sería un deber de cada uno de nosotros hacernos, formularnos. ¿Qué clase de luz tú quieres ser? Porque hay luces amarillas, hay luces de colores, inclusive en la época de antes cuando se revelaban los rollos, con una luz como rojiza, ¿verdad? Pero esa luz no alumbra. Pero la luz de Cristo es una luz que alumbra. Y eso somos nosotros, esa luz que alumbra. Quiero llevarlos al primer punto. Perdón, antes de ir ahí, la segunda pregunta es, ¿dónde tú quieres estar? Los versículos que les acabé de leer dice si se esconde debajo de un almud. En otros versículos dice que si se pone debajo de la mesa o si se pone arriba de la mesa. Pero ¿cómo queremos ser? ¿Arriba? ¿Tú quieres estar arriba que alumbres todo el cuarto o debajo de una cama donde nadie va a saber que hay luz? Yo quiero brillar. Eso es lo que el Señor ha puesto en mí, brillar. Y si somos luz, ¿cuál sería el propósito de cada uno de nosotros? Alumbrar, ¿verdad? Alumbrar. Lo que tenemos no es para que nosotros nos quedemos con ello, es para darlo, para reflejarlo, para que a través de nosotros las personas conozcan quién es Cristo Jesús. La Biblia nos habla de la gran comisión, ir y predicar el evangelio por todo el mundo, y eso está bien, eso lo debemos hacer nosotros. Pero es que yo no soy ni predicador, ni profeta, ni pastor. No tienes que serlo. Lo hemos dicho muchas veces, con tu testimonio tú puedes predicar de Cristo. Cuando alguien sepa quién eres tú y tenga un problema difícil, van a venir a ti. ¿Por qué? Porque tú estás reflejando la luz de Cristo. Ahora, no solamente se nos ha dado la orden o una dirección de ir y predicar, sino de impactar al mundo. Sonia nos hablaba el domingo acerca de los influencers, ¿verdad? El poder de la influencia. Cómo Jesucristo fue y es ese gran influencer. Porque su muerte nos ha influenciado a todos a cambiar. Y cada uno de los que estamos aquí precisamente por eso. Porque Él perdonó, sanó, restauró, transformó nuestras vidas. Ahora nosotros somos esas lámparas de luz. Y nosotros tenemos que aprender a ser sabios. ¿Cómo yo llevo mi vida? ¿Cómo yo puedo impactar a las demás personas? Porque nosotros podemos tener un impacto negativo o podemos tener un impacto positivo. ¿Qué impacto quieres dar tú? Y me puse a investigar a ver acerca de algunos ejemplos. Y hay un ejemplo de un impacto positivo, lo encontramos en la reina Esther. Ese libro es muy bonito, la verdad que sí. La reina Esther se casa con el rey, y no les voy a contar toda la historia, sino me voy a enfocar en el meollo del asunto, como se dice. Había un general, Amán, que era malísimo y odiaba al pueblo de Israel. Inclusive había mandado hacer una horca para Mardoqueo, que era el tío de la reina. Cuando le cuentan lo que quieren hacer, la reina dice, yo voy a ayunar por 3 días, y manda a todo el pueblo a que ayunen junto con ella. Dice, de ahí yo me voy a mostrar al rey. Y si he de morir, pues que muera, que así sea. Uno se pregunta, pero si tú eres la reina y tú vas a ir al rey, ¿por qué de morir? Resulta y acontece que en aquella época la mujer no podía aparecerse delante del rey así como así. Tenía que ser llamada por el rey. De lo contrario, podría terminar expulsada o apedreada. No es como ahora que las doñas vienen y se meten, ¿usted qué hizo? ¿Por qué no recogió acá? O mire que allá está tirado eso. Hay que aprovechar que la mujer mía no está en Colombia. Podemos hablar. Eso impactó de una manera positiva. ¿Qué hizo ella? Llevó al pueblo de Israel a orar. Y por esa valentía, el pueblo de Israel salió victorioso y ganó la victoria. Y Mardoqueo no murió. El que terminó colgado en esa horca que fue armada fue el mismo Amán con sus hijos. Pero ¿qué hizo la reina? Fue positiva, tuvo un impacto positivo. Ahora, aquí hay un impacto negativo.
En Primera de Reyes, en el capítulo 12, no vamos a entrar en detalles, nomás les estoy dando la cita, está el rey Roboam. Y este rey viene y le pregunta a los ancianos, hermano, ¿qué hacemos con este pueblo? ¿Cómo lo tratamos? Denme un consejo. Mi hijo, trátelos bien. Sea bueno con ellos y los tiene comiendo de su mano. Ah, bueno, listo. Y se va donde los jóvenes, los que crecieron con él. ¿Qué hacemos con este pueblo? No, hermano, usted duro con esos manes, usted azótelos, trátelos mal para que aprendan. Entonces él va y dice, mi padre los castigaba con azotes y yo los voy a castigar con escorpiones. Una información o un consejo negativo que llevó a este rey a cometer un error y terminó huyendo porque lo iban a matar. El pueblo no le quiso escuchar. ¿Cómo impactamos nosotros a la gente? Eso es lo que yo quiero que ustedes cuando salgan de aquí hoy se pregunten, ¿cómo yo estoy impactando a la gente? ¿De una manera negativa o de una manera positiva? Tenemos la responsabilidad de elegir bien, cada uno de nosotros. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Qué es lo que estoy haciendo que afecta a los demás? ¿Qué es lo que me conviene? El pastor decía de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y también daba el ejemplo de si alguien estaba tomándose una cervecita, si era malo o no hacerlo, cómo podía influenciar eso. Y yo me ponía a pensar, decía, bueno, tal vez la debilidad de las otras personas no es mi debilidad. Yo puedo hacer algo y no va a afectar mi vida. Y me podía pensar como, por ejemplo, qué sé yo, digamos el baile, que era lo que yo hacía, que era lo que me gustaba. Yo soy del departamento del Valle del Cauca. Y los que están aquí que son caleños saben que en Cali es una tradición, es parte cultural el baile de la salsa. De hecho, a los niños desde los 2 años les enseñan y hay escuelas por todo lado y se han ganado muchos títulos mundiales en competencias de baile de salsa. Pero ese baile para mí, el propósito que yo lo utilicé fue diferente. A mí el baile me llevó a la rumba al trago, el trago a la infidelidad, a las mentiras, a muchas cosas que afectaron mi primer matrimonio. Entonces vamos a usar el baile. Resulta que yo le digo a mi esposa, mija, metámonos aquí y bailemos 2 canciones y nos vamos para la casa o no pasa nada. Nos metemos, no estoy diciendo que es bueno, recuérdese, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Estoy dando un ejemplo. Nos metemos ahí, bailamos Cali Pachanguero y oiga, mire, vean, y nos fuimos para la casa. Pero se quedó o había alguien que tenía una debilidad con el baile y nos vio. Y dice, pues si mi líder, si el asistente pastoral, si el pastor está aquí bailando, pues eso quiere decir que no es malo. Y el hombre se quedó en la discoteca bailando, se emborrachó, le fue infiel a la mujer y vámonos hasta lo peor de lo peor. Salió, se estrelló y mató a alguien. Y yo estoy tranquilo en mi casa con mi esposa viendo la televisión, relajado, y aquel hizo de las suyas. Yo podría decir, eso no es mi culpa, allá él que no tiene dominio propio, pero yo fui esa piedra de tropiezo. Él me vio a mí y él pensó que era bien. Entonces, nosotros tenemos que aprender a no ser piedra de tropiezo para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro alrededor. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Yo le hablo como líder de la iglesia. Si yo decidí tomar un liderazgo dentro de la iglesia o simplemente servirle al Señor, desde Ujier hasta que está con los niños, si yo le estoy sirviendo al Señor, yo tengo que entender lo que significa tomar su cruz, negarme a mí mismo y seguirle. Necesitamos tener eso bien claro. Y no solamente los que le sirven a la iglesia, también nosotros en general. Si tú estás en tu casa, ¿cómo tú le estás dando un ejemplo a tus hijos? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo de 15, 16 años, mi hijo, no beba, que el trago es malo? Pero papá, usted tiene ahí un 12 en la nevera. Mi hijo, no fume, que el cigarrillo es malo, pero papá, usted fuma. Nosotros tenemos que ser esa luz para nuestra familia, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que aprender a mantener esa lámpara encendida todo el tiempo. Y es necesario entender qué clase de luz, porque podemos ser esa luz roja que no alumbra,
o una luz brillante que encandelilla, o la luz de Cristo que ilumina. Porque también podemos ser esos bombillitos rojos que se ponen en el árbol de Navidad, que la función de ese es solamente ponerlo para que las otras titilen. ¿Tú quieres ser una que titile? ¿O tú quieres ser ese bombillito rojo? ¿O quieres ser una que impacte, que alumbre todo el tiempo? A eso nos ha llamado el Señor Jesús. Por eso nos dijo, ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. Y tenemos que saber utilizarla. Necesitamos también entender quiénes éramos nosotros antes y quiénes somos ahora. Sí, antes nosotros vivíamos en pecado, hacíamos un montón de cosas que en nuestra ignorancia no sabíamos que estaba mal. Seguíamos, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Lo que hacía la gente hacíamos nosotros porque lo veíamos normal. Pero nos damos cuenta ahora que no es así. No es así, nos lo dice la palabra en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Wow. No sé si ustedes están entendiendo este versículo, pero a mí me ha puesto mucho a pensar en la responsabilidad de cómo yo puedo impactar a las personas. Porque es que la luz de Cristo nos da una identidad. Y esa identidad es hijos de Dios. Coherederos con Cristo Jesús de ese reino. Lo que quiere decir que ese reino está en nosotros. Nosotros somos parte de ese reino. Pero tenemos que cuidar esa luz. Y eso me lleva al segundo punto. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Nosotros no debemos de esconder nuestra luz. Y aquí les voy a mostrar una foto de dos ciudades. No sé si lograron subirlos. Listo. Esa que ustedes ven ahí es una ciudad fantasma, una ciudad abandonada, una ciudad que a nadie le llamaría la atención. No sé si tienen la otra ciudad. Esa es una ciudad que de lejos llama la atención. Uno dice, wow, esa ciudad se ve que hay vida, tiene luz, mira estos edificios tan altos, qué bonitos, wow, al lado del mar. Yo quiero ir a esa ciudad. Esa ciudad me atrae, la quiero conocer. Yo no quiero ir a una ciudad fantasma, yo quiero ir a esa ciudad que alumbra. Pues el Señor Jesucristo dice, esos son ustedes. Nosotros somos de impacto para los demás. Esa luz que nosotros tenemos tiene que impactar. Vuelvo y les pregunto, ¿cómo vamos a impactar? ¿Negativamente o positivamente? Ahí está en nosotros el deber. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido rescatados, pero no para ser un objeto. Porque si yo les muestro, ustedes ahorita ya saben que esto es una lámpara, pero si yo se las pongo así, ustedes no saben qué es. ¿Quién sabe qué será? Pero cuando la abro y ven la luz, dice, oh, es una lámpara. A veces nosotros somos así, apagados, como esa lámpara. No mostramos la luz. Romanos 1:16 dice la palabra. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Nosotros, que somos los gentiles, el pueblo de Dios, también escogidos, insertados, ¿verdad? Somos parte del pueblo de Dios. Y mire, uno de los ejemplos más duros es a través de Pedro. Pedro negó 3 veces al Señor Jesús y sí lloró, se arrepintió amargamente, pero él obró por la forma o por lo que estaba sucediendo en el momento. Al hombre le dio miedo. Él dice, donde yo llegue a decir que yo conozco al Señor Jesús, vea, baila, tuki tuki lulú. Se moría el hombre, no había para dónde ir. Pero el man por miedo lo negó. Y sí, el Señor lo perdonó, lo restauró y sobre él hizo, edificaré mi iglesia como dice el Señor, ¿verdad? Pero podemos entender que a veces nos sucede a nosotros estas cosas. Y les voy a dar 3 claves. 3 claves para que tú sepas cómo tú niegas la fe de Cristo. La primera, cuando yo no predico ni comparto mi fe. En tu trabajo te conocen como el trabajador del mes, el hombre pilo, el que nunca dice que no a nada,
el que, mejor dicho, trabaja, llega temprano, se va tarde, recoge la basura, hace absolutamente de todo. Jóvenes, a ustedes los conocen como, estos son los más cool de la escuela, se visten bacanísimo, zapatos chéveres, van al gimnasio, tienen su chocolatina, mejor dicho. Son los chachos de la escuela. A estos dos grupos los conocen por todo, pero no por ser creyentes. Porque nunca fueron capaces de decir, ¿tú sabes que Dios te ama? ¿O no hago esto porque Dios me ama? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Y entonces dejamos de ser ese reflejo para ser reflejados. Dejamos de ser esas personas que debieran de seguirnos para volvernos nosotros en seguidores. Esa luz está apagada. Esa luz está debajo del almohad, debajo de la cama. Nosotros tenemos que ser luces que impacten. No importa en el lugar que tú estés, con quién tú estés. Porque cuando tú estás haciendo las cosas que no le agradan a Dios, simplemente te estás avergonzando del evangelio. Y tú podrás decir, pero Juliancho, yo no niego mi fe. Si a mí me preguntan si yo soy cristiano, sí, yo soy cristiano. La única manera de saberlo es porque te preguntaron, pero no porque lo demostraste. ¿Y cómo sabemos? Por nuestros frutos nos conocerán. Amén. Segundo, niego mi fe cuando estoy preocupado por ofender a alguien. Y quiero ser aquí un poquito claro en esto para que no se vayan a malinterpretar. Miren, es muy cierto que la tarea de evangelizar a las personas debe ser hecha con misericordia y con gracia. Es muy cierto que tenemos que aprender a perdonar a aquellos que se levantan, tropiezan, caen. Tenemos que ser misericordiosos con ellos. Es cierto que tenemos que tener misericordia aún con los que nos rechazan, porque están en ignorancia, ¿no? Ellos están en oscuridad. Nosotros ya pasamos por esa etapa, ahora estamos en luz. Lo que no debemos hacer es nunca negar la cruz, nunca negar el arrepentimiento, nunca negar el pecado. Esas cosas no se pueden esconder. Es necesario que nosotros las contemos. No se trata de llegar a una persona que no conoce al Señor y decirle, hermano, usted es un borracho y se va a ir al infierno, porque así dice la palabra. No, es decir, ¿tú sabes que Dios te ama? ¿Tú sabes que Él dio a su Hijo para que hoy tú puedas ser salvo? Dios no te ama como eres. Dios quiere cambiar tu vida. Él te ama porque tú eres su creación, pero Él quiere hacerte tu hijo. Él quiere dar una transformación en tu vida. Y si tú lo recibes, tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Hay una manera de llevar la palabra, ¿verdad? Pero debe haber un cambio. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que debemos hacer. Y el tercero, hacer el evangelio más atractivo. Y esto sí que está sufriendo la iglesia hoy en día. No vendamos el evangelio. Mire, para mí el pan y el vino como dice el dicho, ¿verdad? Pensamos que los beneficios materiales son una manera efectiva de traer a aquellos que no conocen. Venga, hermano, que el Señor lo ama. Venga, que el Señor lo va a prosperar. El Señor derramará, abrirá los cielos y va a caer sobre abundancia sobre usted. Hermano, olvídese, si usted viene con el Señor Jesús, su vida le va a cambiar. Uy, pues si es así, claro, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde me apunto? Pero no, el caminar con el Señor es para valientes, porque hay que sufrir, porque también nos enfermamos, porque nos morimos, porque tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestra familia, en el trabajo, que aprovechan de nosotros. Pero aún así, nosotros no negamos nuestra fe. Y hoy en día la iglesia está sangrando porque se predica mucho de la prosperidad. Y no me malinterpreten. Dios quiere que seamos prósperos. Él lo dice, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro de la vida y de la ley, sino que de noche y de día meditarás y harás como en él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando damos, recibimos. Cuando hacemos o vivimos conforme a la palabra, prosperamos. El problema es que se habla de todo menos del pecado. No quieren tocar el pecado. No, es que no queremos lastimar a la gente. ¿Cómo vamos a hacer luz si no mostramos la luz?
Por eso, cuando yo vine a esta iglesia, me enamoré de esta iglesia. Porque se predica la palabra, porque se vive la palabra, porque hemos sido edificados sobre los cimientos, sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Somos una iglesia que cree en el poder de la oración. Y cuando creemos en el poder de la oración, cosas sobrenaturales suceden. Esta mañana tuve que decirle a mi hija que me llevara al hospital de emergencia, como a las 8. No podía, tenía mucho dolor. Me pasé toda la noche en el baño vomitando y mucho dolor de estómago. Y le dije a mi hija como a las 8, lléveme para el hospital. Y cuando íbamos camino al hospital se me empezaron a torcer los dedos, las manos, los brazos, las piernas. Y el dolor era tan fuerte que yo gritaba dentro del carro y le dije a mi hija, para en cualquier lado. Y como pude abrir la puerta y me tiré al piso y me arrastré. Y para colmo de mal le caí donde habían hormigas y me estaban picando las hormigas. Y como estaba todo torcido no me podía mover, así que me arrastraba como gusano hacia atrás. Y de la nada llega un señor y empieza a orar por mí. Y poniendo su mano, decía, el Señor te cuida de ti, te va de toda enfermedad. Orando el poder de la oración. Y yo estaba nervioso porque yo no sentía mis piernas. Se me durmieron de la cintura para abajo, mis piernas se me durmieron. Yo no las sentía. Y cuando el hombre viene y empieza a orar por mí y pone su mano, yo empiezo a sentir paz. El miedo se va, el temor se va. ¿Sí ven cómo hay poder en la oración? La oración tiene poder. Nunca, nunca lo nieguen. Ustedes háganlo todo el tiempo y ustedes van a ver los resultados. Entonces, no neguemos el evangelio, no lo hagamos atractivo. No podemos esconder nuestra luz, decimos. Mire, Jesús nos dice, ni se enciende una luz ni se pone debajo del almud. Jesucristo quiere que nosotros seamos luz, que no cedamos a las presiones del mundo. Porque es que es muy fácil, jóvenes, que le digan a los muchachos, no, hermano, no sea tonto, camine. O sea, no sea así. Y uno por ser, no, pues yo quiero ser parte del grupo, entonces cedo a las tentaciones. En el trabajo, tú estás con tus amigos y están a la hora del lunch y todo el mundo comiendo y empiezan a hacer sus chistes groseros. Y tú, en vez de ser luz, yo me sé uno. ¿Cómo? Si tú eres luz. Entonces, ¿tú vas a participar del pecado o vas a mostrar tu luz? Eso tenemos que hacer. No fuimos salvados para quedarnos callados. Hemos sido salvados por el Espíritu Santo para brillar con valentía. Y esto me lleva al tercer punto. Cuida tu lámpara. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigo en Katy, en Houston, en Cuba, en México, en Colombia, en Venezuela, en Honduras, Nicaragua, Perú, Brasil, Salvador, todo lado, en Estados Unidos. Ahí seremos testigos. ¿Y cómo somos testigos? Por la luz que brilla en nosotros. ¿Y cómo brilla esa luz? Porque tenemos que aprender a cuidar nuestra lámpara. Nosotros no vamos a hacer una lámpara apagada. Necesitamos hacer una lámpara que brille, que esté encendida todo el tiempo. No por momentos, no por pedacitos, no venir aquí a la iglesia, romperme aquí de rodillas, derramarme, desragar mi corazón y salir afuera y bajar la luz. Porque entonces me convierto en un cosito. Así hacemos en Colombia. Mano, pásame el cosito que está allá arriba de la mesa. Y ya la gente sabe que ahí está. Mío, tráigame ese coso que está allá. Allá ven. Nosotros ya sabemos que cuando le encontramos el nombre le ponemos el coso. Pásame el cosito que está encima de la cosa. Y así lo sabemos. Se convirtió esto en un cosito. Un tarrito, quién sabe qué es. Hasta que empieza a alumbrar, ¿verdad? Mire, en Mateo capítulo 25 del 1 al 13, y no me voy a meter mucho por tiempo, pero está la historia de aquellas 10 vírgenes. Las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las 5 prudentes habían traído aceite y tenían aceite de más, estaban preparadas. Cuando
Cuando llegó el novio, tin, tin, siga para adentro, bien pueda. A las otras les tocó ir a buscar aceite. No encontraron el aceite cuando llegaron. Tum, tum. ¿Y ustedes quiénes son? No las conozco. Se quedaron fuera. Cuando nosotros estamos en continua comunión con el Señor y nos estamos llenando del Espíritu Santo, de la luz de Dios, algo en nosotros empieza a cambiar y nos convertimos en esa lámpara. Estudiando encontré un pastor que estaba dando una enseñanza acerca de esto. Hizo una comparación que me pareció muy bonita y me gustaría compartirla con ustedes, no es de mi autoría. Él dice, o él da a entender que las lámparas eran hechas de barro. Se llenaban de aceite de olivo, y ahorita les voy a explicar un poquito acerca del aceite de olivo, y esto mantenía la mechita de la candela prendida todo el tiempo. El hombre fue hecho de barro. Dios sopla aliento de vida y pone su espíritu sobre él. Inclusive como nosotros, si somos esas lámparas de barro, tal como aquella lámpara que es física, nosotros lo somos en lo espiritual. Y para mantener esa llama encendida, yo necesito estar en la presencia de Dios. Yo puedo orar por ustedes. Yo puedo imponer mis manos sobre ustedes. Y si tengo el don de sanidad, hasta sanarlos. Yo los puedo aconsejar. Lo único que yo no puedo hacer por ustedes es mi tiempo con Dios. Porque ese le corresponde a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes necesita tener esa intimidad con el Señor. Eso yo no se los puedo dar. Eso es individual, tal como lo es la salvación. La salvación es individual. Yo no puedo orar para que mi hermano sea salvo si él no recibe al Señor. Por mucho que yo venga a la iglesia, si él no lo recibe, él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es individual. Y ese aceite significa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el aceite lo hacían de los olivos y los escogían y pasaba por un proceso y los utilizaban para ungir al rey, ungir a las personas, para sanar, para cocinar, para muchas cosas, trueques también, de una manera de pago. Pero tú y yo necesitamos buscar la presencia de Dios siempre. Nosotros no podemos alejarnos del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo así? ¿Yo puedo apagar el espíritu? Claro, yo lo puedo hacer. Cuando en mi vida hay pecado, cuando empiezo a hacer lo malo delante del Señor, cuando me alejo de Dios, cuando caigo en adulterio, en pornografía, cuando caigo en pecado, mi lámpara se apaga. Apago al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Cómo lo contristamos? Cuando oramos mal, cuando tratamos a la gente mal, cuando hacemos lo que no está correcto delante de Dios. Ahí apagamos al Espíritu Santo. Ahí lo contristamos. Tú y yo somos un modelo a seguir. Lo decía Sonia, lo hablaba Sonia el domingo, de cómo el Señor Jesús fue de una influencia positiva. Y aunque muchos creyeron sus milagros, vieron sus milagros, terminaron crucificando al Señor Jesús. Pero esa influencia fue tan fuerte, tan positiva, que mire dónde estamos nosotros hoy, aquí sentados escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que alejados de Cristo nada somos, nada podemos hacer. Nosotros necesitamos entender eso. Por eso las 5 vírgenes se quedaron fuera, porque ellas no fueron prudentes, porque quizás no estaban en la presencia del Señor, porque su aceite había menguado. Nosotros tenemos que cuidar ese aceite. Nuestra lámpara tiene que estar siempre llena de aceite. Nuestra lámpara no puede estar a medias. Nuestra lámpara tiene que estar siempre llena, todos los días. ¿Y cómo se llena?
todos los días, viniendo al Señor todos los días, orando en el Señor todos los días, meditando en la palabra todos los días. Yo no te estoy diciendo que andes con tu Biblia debajo del brazo todo el tiempo, que para donde vayas tú vas con la Biblia y ahí caminando y yo me arrepiento y yo pecador y Señor, no. Hay un tiempo para todo. Pero mientras tú estás en el trabajo y tienes algo difícil, Señor, ilumíname. Mira, a mí me ha pasado que a veces estoy haciendo algo y se me olvida algo. Yo puedo sentir la voz del Espíritu Santo diciendo, revisa esta página. Uy, Espíritu Santo, de la que me salvaste. Eso se llama comunión. Para aún muchos, locura. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locuras. Las cosas espirituales. Pero cuando tú vas en el carro y uno va ahí, ¿qué pasa? Y este man está loco, ¿con quién pelea? Uno está hablando con el Señor, Señor, pero ¿qué pasó, hermano? Si yo llevo orando y usted no me ha cumplido, ¿qué pasa? Oh, gracias, Espíritu Santo, porque wow, eso fue un día súper espectacular. No pensé que las cosas fueran a pasar, pero wow, Señor, aquí pasaron. Gracias, Padre bendito, porque estoy aquí parado hoy, orando. Yo pudiera haber quedado en mi casa, en mi cama, tirado con dolor, pero estoy aquí porque el Señor me ha dado las fuerzas. Cada uno de ustedes está ahí porque en los momentos difíciles el Señor les ha dado las fuerzas. No han decaído porque el Señor les ha dado las fuerzas como el búfalo, como el águila. Pero ustedes lo creen, lo entienden y lo conocen cuando ustedes lleguen a la presencia del Señor. Es necesario revestirnos de su presencia, tener esa intimidad con el Señor. Y no permitan que los afanes del mundo los separe, los aleje del Señor. A veces estamos tan preocupados de tantas cosas que se nos olvida lo más importante. Y mire, la iglesia no se escapa de eso. Nos queremos convertir en el hombre que lo hace todo, el todero. Y a veces, por estar tan ocupados en la obra del Señor, se nos olvida el Señor de la obra. Por estar tan ocupados haciendo tantas cosas, abandonamos ese tiempo de intimidad con el Señor. ¿Tú quieres que el Señor te conteste? Métete con Dios. Espera que Él te responda. Habla con Él todos los días. Lee la palabra, si sea un versículo por día. Apropiate de las promesas que el Señor tiene para ti. Dios no nos está pidiendo una perfección. Él sabe que no lo somos. Pero Él sí nos pide que donde nosotros estemos, alumbremos. Que seamos la luz del mundo. Que nuestra lámpara no se apague, que termine todo el tiempo así, encendida. Llévate para tu casa esto. ¿Cómo estoy brillando en mi entorno? En mi familia, con mis amigos, en la escuela, en el trabajo. Y si antes te conocían como el trabajador ejemplar, que te conozcan como, hey, vamos donde Jimmy, que Jimmy ora por la gente. El hombre es un oaz. Él me ha hablado del Cristo y él me ha dicho muchas cosas muy bonitas. Venga, vamos donde ese man, que ese man ora chévere, camine para allá. Y van y oran. ¿Por qué? Porque somos luz. Porque no nos hemos convertido en personas que en vez de seguir hacemos que nos sigan a nosotros. Muchachos, ustedes en las escuelas, no vendamos, no nos avergoncemos del evangelio. Con orgullo, sí soy creyente, sí yo creo en el Señor. Tú tienes un problema con tus papás, ven, vamos a orar. Déjame orar por ti, yo oro por tus papás. Mire, yo les aseguro que si ustedes hacen eso, esos pelados se quiebran, se quebrantan. Perdón, muchachos. Para nosotros significa muchachos. Aprendamos a hacer esta luz que brilla. Yo no quiero ser un adorno en una mesa. Yo quiero ser una lámpara que brille todo el tiempo. Que cuando miren, vean una ciudad alumbrada. Que cuando miren, vean una lámpara encendida en cada uno de nosotros. Medita en esta